En esta última presentación del tema, trataremos un caso aparte en la historia económica, el advenimiento del socialismo en Rusia, la que se convertirá en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y es un caso aparte porque fue el inicio de la implantación de un sistema, el socialismo, que rivalizó durante décadas con el capitalismo. El caso de Rusia, la URSS, es interesante porque fue el primer experimento de implantación del socialismo, un experimento con claros y oscuros, como veremos. Lo primero que debemos preguntarnos es por qué ocurrió en Rusia. ¿Qué país era? Era un imperio, sí, una potencia histórica venida a menos. Era sobre todo un país dual en lo económico, tanto sectorialmente como en cuanto a la distribución de la renta. Era una autocracia gobernada por los Romanov. Aunque vivía una incipiente industrialización, se había quedado atrás en lo económico y en lo militar, como demuestra la cruel derrota contra Japón en la guerra de 1905. Fue precisamente otra guerra la que precipitó la revolución. Al no estar preparado el país para un conflicto de las características de la Primera Guerra Mundial, el descontento y el hambre fueron demasiado para el régimen. Así, en febrero de 1917 cayó el zar Nicolás II, sustituido por el gobierno provisional de Kerensky. Esto no mejoró demasiado la situación del país. El principal error del gobierno provisional fue mantenerse en la guerra y no diezmar el poder de los bolcheviques y de los soviets, que aglutinaron el descontento de la población con el lema paz, pan y tierra. Tanto fue así que en octubre se dio el asalto al Palacio de Invierno con el que los bolcheviques tomaron el poder aplicando el lema del paz, pan y tierra. Salieron de la guerra con el Tratado de Brest-Litovsk e iniciaron la socialización de la economía e instauraron la dictadura del proletariado con una distribución de las tierras y el inicio de la nacionalización de las grandes empresas y de la banca. Esta instauración acelerada tuvo su claro componente en la guerra civil que siguió a la revolución entre los rojos y los blancos, esas fuerzas antirrevolucionarias patrocinadas por algunos países occidentales. El comunismo de guerra, como así se llamó, se impuso rápidamente gracias al llamado terror rojo, que lo implantó a la fuerza. Fue una decisión forzada por las circunstancias y no deseada por los dirigentes, pero permitió sostener el esfuerzo de guerra durante los 3 años que duró. Se tomaron medidas extremas como la militarización del trabajo, la requisa de cereales o la completa nacionalización de la economía. Sin embargo, más allá de los éxitos militares, los resultados fueron nefastos. En efecto, se ganó la guerra, pero por ejemplo se volvió al trueque, y la producción retrocedió 2/3 con respecto a 1913. Como veis en el gráfico, el descenso en la producción industrial fue aún peor que el de la producción agrícola. Tras más de 3 años de guerra, la situación era tan grave que incluso la revolución corría peligro. Había que dar un paso atrás. Ese paso atrás fue la NEP, la nueva política económica. Por la misma, Lenin convenció al partido de que era necesario retroceder para coger impulso. ¿Cómo fue ese retroceso? Pues fue la instauración de una economía mixta que tenía como primer objetivo la agricultura. Así se suprimieron las requisas y se permitió la comercialización del excedente. Asimismo, se permitió la existencia de pequeños negocios privados, dando lugar a un mercado, y se retomaron algunas relaciones exteriores. Los resultados fueron rápidos. Se recuperaron las producciones agrícola e industrial, sobre todo la primera. Esto dio paso a la llamada crisis de las tijeras, donde el descenso de los precios agrícolas, tras la recuperación de la agricultura, no pudo sostener el desarrollo de la industria. Sin embargo, la recuperación no fue completa. Seguía el desabastecimiento de las ciudades, pero sobre todo, la NEP tenía problemas. ¿Qué problemas? El primero era económico, pues no era suficiente para garantizar la industrialización del país. También tenía problemas ideológicos, pues reintrodujo el mercado, y eso era contrario a los ideales de la revolución. Así, el debate y el enfrentamiento en el seno del partido estaban servidos. Estos enfrentamientos se convirtieron en gran debate a la muerte de Lenin en 1924. Hubo una batalla por la sucesión y por la vía a seguir.
El vencedor, como veréis en los distintos vídeos, será Stalin, y este aplicará su programa de industrialización rápida. Para ello, se dieron dos pasos. Por un lado, se colectivizó toda la agricultura. Se crearon los sovjoses y los koljoses, sobre todo donde todo era comunitario. Con ese plan, la agricultura sería capaz de movilizar excedentes de capital y trabajo a la industria. Sin embargo, el coste fue tremendo. Hubo millones de muertos de hambre, sobre todo en Ucrania. Se puede decir que Stalin sacrificó a la agricultura para industrializar al país. El siguiente paso fue la industria. Para conseguir una industrialización rápida, se eligió la industria pesada. Era la única opción ante la ausencia de mercado interno como tal. Para ello, se puso en funcionamiento la oficina del Gosplan, que llevó a cabo la planificación industrial en los famosos planes quinquenales. De 1928 a 1942 hubo tres planes que llevaron a la URSS a la industrialización que Stalin había soñado. Pasemos ahora a los resultados. Hay que tomar los datos con cautela. El crecimiento se situó entre un 3,8 y un 10% en el periodo, mucho en cualquier caso. Fue un crecimiento intenso, sobre todo en capital, que tuvo enormes costes sociales y no estuvo exento de problemas. Estos tuvieron que ver con los problemas de la propia planificación que no cumplió con sus objetivos. En el largo plazo, el crecimiento fue fundamentalmente extensivo y no en ganancias de productividad. Eso lastró a la larga el desarrollo económico del país. En cualquier caso, como se ve en el último cuadro, los logros fueron extraordinariamente importantes, lo suficiente para poder afrontar la Segunda Guerra Mundial con garantías.